Advertencia. Hay conocimientos que es mejor no tener. Hay historias tan aterradoras que preferimos olvidar de dónde vienen. Pero esta noche, vamos a romper esa regla. Vamos a buscar. En México, existen relatos que se cuentan de generación en generación, narraciones que se vuelven parte de nosotros. Son mucho más que cuentos de fantasmas, son ecos de la historia, advertencias y, a veces, la única crónica que queda de tragedias olvidadas. Nos hemos acostumbrado a ellas. A la mujer que llora en la noche, al jinete que ofrece riquezas por un alma, al monstruo que acecha en las sombras. Las oímos, sentimos un escalofrío y seguimos con nuestra vida. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntar de dónde vienen realmente? ¿Cuál fue la chispa de dolor o de horror tan intensa que se negó a morir y se transformó en un fantasma eterno? Esa no es una pregunta que deba hacerse a la ligera, porque el origen de una leyenda no es un cuento, es un epitafio, es el rastro de una vida rota o de una locura tan profunda que impregnó el lugar donde ocurrió. Desenterrar estos orígenes es mirar de frente al horror real, sin el velo del folclore para suavizarlo. Es descubrir que, a veces, la verdad es un monstruo mucho más temible que el fantasma que la representa. Hay frases que usamos todos los días sin saber el peso de la tragedia que cargan. Hay espectros de los que hemos oído hablar toda la vida, pero algunas de estas historias son tan oscuras, sus raíces tan retorcidas, que quizás era mejor no preguntar. Hoy, haremos exactamente eso. Vamos a explorar el terror detrás de lo cotidiano. Descubriremos el pacto trágico que dio origen a la curiosa frase mexicana andar de la China hilaria, y luego viajaremos a las húmedas tierras de Chiapas para encontrar la historia del espectro que, según dicen, emerge del agua para robarles la cordura a los hombres. Este es un viaje a la semilla del miedo, y una vez que conozcas la verdad, es posible que desees nunca haberla buscado. Porque hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. Capítulo 1. El pacto detrás de la frase. El origen de la China hilaria en el corazón de México, la ciudad de Aguascalientes respira historia. Sus barrios antiguos son cofres de relatos, y uno de los más emblemáticos es el barrio del Encino. Imagina caminar por sus calles a finales del siglo XIX. El aire huele a tierra mojada y a leña. En este entorno de fervor religioso y estricta moral, en una pequeña casa de la calle Alegría, vivía una joven llamada Hilaria Macías. Hilaria no era una mujer común. Quienes la conocieron la describían como una aparición, una joven de belleza sobrecogedora. Pero su rasgo más distintivo era su cabello. Una cascada de rizos negros, densos y rebeldes. Era tal la naturaleza indomable de su pelo que la gente del barrio, con ese ingenio popular tan mexicano, la apodó la China Hilaria. Más allá de su belleza, Hilaria era conocida por su decencia. Ayudaba a su familia en una pequeña fonda donde servía comida. Su sazón era celebrado, pero era su carácter reservado lo que la distinguía. Con una sonrisa amable pero firme, mantenía a raya a los muchos admiradores que su presencia atraía. Pero en un lugar así, una luz tan brillante como la de Hilaria no podía pasar desapercibida. Y donde hay luz, las sombras acechan. La tragedia de Hilaria no comenzaría con un fantasma, sino con algo mucho más terrenal y aterrador: la obsesión de un hombre. Su nombre se ha perdido, pero la mayoría lo recuerda por su apodo, uno que parecía anunciar la oscuridad en su interior: el Chamuco. Era un forastero de mala fama, conocido por su carácter agresivo y jactancioso. Un día, el destino lo llevó a la fonda de Hilaria. Y en el momento en que sus ojos se posaron en ella, su destino quedó sellado. El Chamuco no se enamoró de Hilaria. Se obsesionó, la deseó con la misma violencia con la que vivía. Para él, ella no era una persona, sino un trofeo. Y así, comenzó el asedio. Al principio, intentó torpemente cortejarla con piropos burdos y conversaciones que Hilaria cortaba con indiferencia. Su presencia era una mancha en el local. Pero el Chamuco no era como los demás. Cada negativa alimentaba su obsesión. Su insistencia se volvió agresiva. La esperaba al cerrar, la seguía por las calles, su sombra convirtiéndose en una presencia amenazante. La tranquilidad de Hilaria se transformó en un miedo sordo. Desesperada, Hilaria buscó refugio en la iglesia. Acudió al cura del templo del Señor del Encino y le confesó su tormento. El sacerdote, conocedor de la mala fama de El Chamuco, decidió intervenir. Y aquí es donde la historia se tuerce hacia lo inexplicable. El cura llamó al Chamuco y, en un intento de apelar a la razón a través de lo imposible, le propuso un desafío. Le dijo que si de verdad haría cualquier cosa por ella, le daría una oportunidad.
Hilaria le daría un mechón de su cabello, y si él lograba alisar por completo uno solo de sus rizos en 15 días, de forma natural, ella aceptaría ser suya. Era una forma poética de decirle que se rindiera. Los rizos de Hilaria eran legendarios. Alisarlos de forma natural era imposible. El chamuco, cegado por su arrogancia, no vio la metáfora. Vio una puerta abierta, aceptó el trato. Hilaria, presionada por el sacerdote, se cortó un largo mechón y se lo entregó. Lo que siguió fue un espectáculo patético. El chamuco lo intentó todo. Sumergió el cabello en agua, lo estiró con pesas, lo frotó contra superficies lisas. Pero cada vez, el rizo volvía a enroscarse, como burlándose de él. Los días pasaban y la frustración se convirtió en desesperación, y la desesperación en locura. El cabello de Hilaria se convirtió en su único universo. Y en el abismo de esa locura, tomó la decisión que lo condenaría. Si los medios naturales no funcionaban, buscaría los sobrenaturales. La leyenda cuenta que, en la última noche del plazo, desesperado, buscó a un brujo. El ritual fue oscuro. El brujo le advirtió que para doblegar la naturaleza, se necesitaba un poder inmenso. Para obtener la ayuda del diablo, el chamuco debía ofrecer su propia alma. Sin dudarlo, aceptó. El pacto se selló. El diablo le otorgó el poder. Pero el poder del mal no crea, solo pervierte. En el instante en que el chamuco intentó usar la fuerza demoníaca sobre el rizo, algo se rompió. No fue el cabello, fue su mente. La energía oscura se vertió directamente en su cerebro, quemando sus últimos vestigios de cordura. Soltó un grito desgarrador y salió corriendo. Ya no era él, era solo un cascarón vacío. El chamuco comenzó a deambular por las calles de Aguascalientes, un recordatorio viviente de su pacto fallido. Hablaba solo y, cuando la gente se le acercaba, lo único que atinaba a decir era el nombre de su obsesión. Hilaria, la china Hilaria. Al principio, la gente lo miraba con miedo y lástima. Decían que ahí iba el loco de la china Hilaria. Con el tiempo, la frase se fue acortando. Cuando alguien hacía o decía algo sin sentido, la gente comentaba que ese ya anda de la china Hilaria. La expresión, nacida de una tragedia personal y un pacto demoníaco, se extendió por todo México. La gente la adoptó sin conocer su origen macabro. Se convirtió en una frase coloquial para referirse a la confusión o la distracción. La historia de Hilaria y su acosador se disolvió en el lenguaje, perdiendo su filo de terror. Pero ahora tú conoces el origen. Sabes que cada vez que alguien pronuncia esas palabras, invoca, sin saberlo, la memoria de una obsesión que destrozó una mente y dejó una cicatriz en el idioma de un país. Pero no todas las leyendas nacen de un pacto. Algunas surgen de la oscuridad de la tierra misma. Y es esa clase de terror la que nos lleva ahora al sur, a las selvas y ríos de Chiapas. Capítulo 2. El ladrón de almas del río. El espectro de Chiapas. Chiapas es una tierra donde la línea entre el mundo físico y el espiritual es casi inexistente. Aquí, las creencias ancestrales no son folclore, son una realidad. Y en este mundo, el agua es un portal. En la capital, Tuxtla Gutiérrez, fluye el río Sabinal. Hubo un tiempo en que sus aguas eran cristalinas, el centro de la vida. Sus pozas naturales eran una invitación a escapar del calor. Pero estas aguas siempre tuvieron una reputación peligrosa. Y, según los ancianos, albergaban algo más que peces. Albergaban un espectro. Los abuelos del pueblo zoque advertían a los jóvenes sobre un ser que moraba en las pozas más profundas. Le daban un nombre que infundía temor: la Tisigua. La describían como el fantasma de una mujer hermosísima, una yoki o extranjera, de piel pálida, ojos azules y una larga cabellera rubia. La advertencia era clara: la Tisigua se aparece a los hombres, especialmente a los jóvenes parranderos que se quedan solos en el río. Ay de aquel que, seducido por su belleza, se acerque. El destino que les espera es peor que la muerte. Quienes se encuentran con ella, decían los abuelos, quedan atontados o tisiguados. Pierden la razón, su espíritu es arrebatado, dejándolos como un cuerpo vacío. Oficialmente, es una fábula moral, una historia para asustar a los jóvenes y evitar que se ahogaran. Pero, ¿y si no fuera solo eso? Las leyendas no nacen del vacío, nacen de un trauma. Para entender su origen, tenemos que imaginar la tragedia que pudo dar a luz a un monstruo así. Retrocedamos en el tiempo. Imaginemos una pequeña comunidad zoque a orillas del río Sabinal. Y en ella, una mujer de carne y hueso. Quizás, en efecto, era una extranjera. Su apariencia, tan diferente,
la convertía en objeto de fascinación y desconfianza. Los hombres la miraban con deseo, las mujeres, con recelo. Ella vivía apartada, pasando horas en el río, su único amigo. Ahora, introduzcamos la tragedia. Una noche, un hombre, o quizás varios, cegados por el deseo y el alcohol, la tomaron por la fuerza. La violencia se desató a la orilla del río, y para silenciarla y borrar la evidencia, la ahogaron en las aguas cristalinas. El crimen quedó impune. Nadie habló, pero un acto tan atroz no desaparece. La energía de esa violencia se aferró al agua. El espíritu de la mujer asesinada se quedó allí, atado a su tumba líquida. Pero ya no era la misma. Su dolor la transformó en un eco vengativo. Su belleza se convirtió en su arma, y su alma se retorció en odio hacia los hombres. Poco después, comenzaron a suceder cosas extrañas. Un joven fue al río y lo encontraron a la mañana siguiente, sentado en la orilla, con la mirada vacía. No reconocía a nadie, solo balbuceaba sobre una mujer hermosa que lo llamó desde el agua. Había quedado tisiguado. La comunidad supo de inmediato que era ella, el fantasma de la extranjera. La víctima se había convertido en verdugo. Su venganza no era matar, era algo peor, robarles la mente. Dejarlos vacíos. La historia se repitió. Otro hombre fue encontrado vagando por la selva, loco, hablando de una mujer de ojos azules que, al intentar besarla, le mostró un rostro de calavera. Fue entonces cuando los ancianos transformaron la aterradora realidad en una leyenda controlable. Le dieron un nombre, la Tisigua. Codificaron sus apariciones. Solo se presenta ante los hombres de mal comportamiento. La historia de un asesinato se convirtió en una fábula con moraleja. Era una forma de proteger a su gente y, al mismo tiempo, hacer penitencia por el pecado que la había creado. Así, la mujer asesinada desapareció de la memoria, y en su lugar quedó un monstruo folclórico. Imagina ahora una de esas noches chiapanecas. Un joven, llamémosle Nicho, llega a su poza favorita. Su madre le advirtió sobre la Tisigua, pero él se ríe. De repente, escucha unas palmadas suaves en la orilla y un silbido que parece llamarlo. Y de pronto, emerge del agua frente a él. La mujer más hermosa que ha visto en su vida. Queda hipnotizado. Ella nada lentamente, invitándolo a seguirla. Y él la sigue, como un autómata. Está atrapado en su hechizo. Finalmente, en el centro de la poza, ella se detiene y se vuelve hacia él. Él extiende los brazos para besarla, y en ese instante, su rostro se transforma. Su piel hermosa se pudre, revelando el cráneo que hay debajo. Sus ojos azules son ahora cuencas vacías. Un grito de terror se ahoga en su garganta. El espectro abre su boca esquelética y exhala un aliento helado que le arranca el alma. Su cuerpo se queda flotando, inerte. Sus ojos, ahora, son dos ventanas a la nada. Lo encuentran a la mañana siguiente. Un cuerpo sin espíritu, cuya locura se convierte en una nueva prueba de que la Tisigua es real. Ese es el terror detrás del cuento. No es una simple advertencia. Es la crónica de un asesinato y una venganza que no termina. La Tisigua no es un cuento para que los niños se porten bien. Es un alma en pena, un depredador espiritual creado por la maldad humana. Y aunque las aguas del Sabinal hoy estén oscuras, en sus profundidades, ella sigue esperando. Estas son solo dos historias cuyo origen revela un terror más profundo de lo que imaginamos. Una frase cotidiana que nace de la locura y un pacto diabólico. Un espectro que enloquece a los hombres, nacido de un crimen atroz. Las leyendas son museos del miedo, archivos de tragedias que se niegan a ser olvidadas. Quizás, después de todo, hay secretos que deberían permanecer enterrados. ¿Y tú, conocías estas historias? ¿Conoces alguna otra leyenda cuyo origen sea peor que el propio relato? Cuéntamelo en los comentarios. El miedo, a veces, se sobrelleva mejor cuando se comparte. Si te atreviste a llegar hasta el final, eres de los nuestros. Suscríbete para más exploraciones en las sombras de la historia y activa las notificaciones. Porque los secretos más oscuros apenas están comenzando a salir a la luz.